Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya estaban llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya estaban llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis hermanos, mis hermanas, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, para entrar en la celebración de esta Santa Misa, misterio de vida, misterio de gracias, misterio de resurrección. Pidamos primero perdón por las veces y las ocasiones en que fallamos, que hemos sido infieles, incapaces de reconocer el amor infinito, misericordioso que el Señor ofrece a cada instante por cada uno de nosotros. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los pobres dados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los pobres dados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los pobres amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los pobres amados. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Usted verá, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Usted verá, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Usted verá, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Proclamen la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y Él me respondió. Usted verá, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Usted verá, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con todos ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó en la orilla del mar. Se reunió en torno a suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron mucho fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. Que tenga oídos, oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón y ha cerrado sus ojos, tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos, comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven, no vieron, y oír lo que ustedes oyen, no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le llega una tribulación o una persecución por causa de la palabra. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan, queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden, dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el... Palabra. Hace ya algunos años me tocó liderar unos esfuerzos comunitarios
que beneficiaran a nuestros hermanos necesitados en las comunidades y en el estado de Oaxaca. Fue la misma gente necesitada la que provocó esta iniciativa de ayuda para la región. El día había llegado yo muy temprano después de pasar toda la noche viajando. Aún medio dormido, me tocó ser invitado a visitar una familia que tenía un bebé enfermo en el. Cuando oí acerca de las causas de su enfermedad, mi corazón. Un día antes, la mamá se encontraba recogiendo leña para cocinar cuando una tormenta la sorprendió lejos, en medio del cerro, con el bebé en brazos. A pesar de haber regresado inmediatamente, el bebé, al igual que la mamá, estaban completamente. Allí el techo tenía hoyos y entraba agua por donde quiera. No había ropa seca para cambiar al bebé. Tampoco había cobijas disponibles y además la leña estaba ya toda mojada. Como resultado, el bebé estuvo a punto de morir de pulmonía durante la noche. Dios nos habla constantemente a través de su palabra, pero también lo hace por medio de nuestros hermanos y de todo cuanto nos rodea. El profeta Isaías nos dice en la primera lectura el día de hoy que la palabra que sale de la boca de Dios es como la lluvia, que volverán a él solo después de haber fecundado, de que haya dado fruto en la tierra. Jesucristo, la palabra hecha carne, nos habla directamente cuando las escrituras son proclamadas en la celebración de la misa. Pero también nos habla a través de toda la creación y muy especialmente a través de nuestro. Sin embargo, muchas veces ignoramos su mensaje de amor. Mucha gente ignoró al mismo Jesús durante su ministerio terrenal y aún hoy continuamos ignorándolo. Este es el fondo del mensaje contenido. La parábola del sembrador nos cuenta cómo la gente constantemente rehúye el mensaje de Dios. La razón principal es que el mensaje demanda un compromiso de parte nuestra. Nos llama siempre a despertar y a darnos cuenta de que tenemos que hacer cambios en nuestro diario caminar por él. Mucha gente prefiere en cambio el ignorar el mensaje de Cristo o considerarlo entre sus más bajas prioridades. Aunque esta actitud no sea realmente un rechazo, constituye en sí misma un cierto modo de respuesta. Para ser bien claros, una actitud que sistemáticamente se rehúye a escuchar a Dios es como hacernos los desentendidos, que no vemos, los que no oímos. Pero en el fondo, lo que realmente significa, estamos decidiendo ignorar, hacernos los diferentes delante del mensaje que tiene. Este es desgraciadamente un mal que aqueja a esta nuestra sociedad moderna. Todo aquel que actúa de esta forma no es solamente el necio y el testarudo que niega la existencia de un Dios que gobierna el universo. Somos también nosotros cuando decidimos unirnos a los millones de gentes que cierran sus ojos al mensaje de Dios, porque muchas veces pretextos, obstáculos en el. Es que trabajo, estoy muy ocupado, que llego bien cansado, necesito atender a los niños, ir a la tienda. Son estos solo algunos de los ejemplos modernos de los. O ejemplos del sendero pedregoso, terreno con poca tierra, de los espinos o de las rocas que en el Evangelio hicieron que la semilla germinara y diera fruto. Pero para la persona que decide estar atenta a la palabra de Dios es un. Escuchar y meditar acerca de las palabras simples, pero poderosas contenidas en la Escritura, nos llevará invariablemente a aceptarlas, a hacerlas parte de nuestra vida y atesorarlas.
La palabra atesorada en nuestros corazones trabaja de muchas formas. Nos reta, nos consuela, nos fortalece, nos bendice, levanta, perturba, también nos acusa. Pero lo más importante es que crece, llénanos. Nos lleva a descubrir el verdadero propósito que dará invariablemente sentido. Hoy déjenme decirles que no es suficiente con venir el domingo aquí a la misa. Hoy déjenme decirles que no basta con pasarse mucho tiempo rezando, con estar siempre golpeándose el pecho o cumpliendo la novena para estar cerca del Señor. Cuando atesoremos realmente la palabra de Dios en nuestros corazones, invariablemente se reflejará en nuestros actos, en nuestras áreas. Saldrá por nuestras bocas, poros, cuando hablemos a nuestros hermanos, cuando supliquemos y hacemos. Será entonces que estemos en profetas de nuestro tiempo. Será entonces que podremos no solo hablar de verdad y de amor, sino trabajar diariamente en nuestra rutina, arduamente, por hacerlos una vez de. Cuando fortalecidos por la Eucaristía llevemos consuelo a quien lo necesite. Cuando nuestras actividades incluyan algún esfuerzo por alcanzar con nuestros hechos al más necesitado. Cuando pongamos en práctica la compasión por el desvalido. Cuando sintamos el deseo de hacer la voluntad de Dios en todo cuanto nos. Como en el caso de los esfuerzos de la pequeña comunidad aquella en Guadalajara. Será entonces que la palabra habrá dado fruto en nosotros. Será entonces cuando, como dijo el profeta Isaías en la primera lectura, la palabra de Dios a su voluntad habrá cumplido su misión, nuestros a Él, después de haber pecado. Hermanas, mis hermanos, nos ponemos ahora de pie para hacer juntos nuestra profesión de fe. Decimos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no crea, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. El reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
pero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Hermanas, mis hermanos, estemos ahora delante del Señor, plegarias, súplicas. Para que cada creyente sea tierra fértil en donde crezca la palabra de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, Para que cada nación goce de bienes abundantes, como anticipo de lo que cosecharemos en el cielo, oremos al Señor. te rogamos, Señor. Para que los campesinos y todos los que trabajan en los campos reciban salarios justos y cosechas abundantes, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los reunidos en esta comunidad y los que participan en la transmisión en vivo encuentren maneras de atender a los que viven en la soledad, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para las personas que sufren hambre espiritual o física, encuentren el alimento que alivie sus necesidades. Para aquellos que han muerto, que pueden entrar en el reino de la vida eterna, especialmente Mauricio Corea, Octavio Pantoja y Rubén López, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre misericordioso, estas nuestras cosas que hemos dejado delante de ti. Pedimos humildemente que las atiendas, pero también te pedimos que consideres todos aquellos deseos que se han quedado ocultos en el secreto de nuestra vida. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Decimos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro pan, como el trigo en los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la vainera. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos son el fruto del esfuerzo de unidad de los hombres realizados en el campo y la ciudad. Ofrecemos, Padre nuestro, el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Es tu pueblo quien te ofrece con los coros del altar. La natura es entera, adelante libertad. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino, con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante. Concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro. El
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz borró nuestros pecados y resucitando de entre los muertos, proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos todo el tiempo. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de ti. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, ofrezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
hermanas, mis hermanos, fieles todos ahora a la recomendación del Salvador, viendo su divina enseñanza, nos atrevemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Nos damos cordialmente unos a otros. Un saludo de Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antes de recibir la comunión, por favor, es importante que se registren a misa. Cuando ustedes se registran a misa, durante la registración están las expresiones que el Departamento de Salud considera el momento de la comunión muy peligroso. Por eso que al aproximarnos a la mano abierta, para ponerles la hostia, tomarse por el pasillo central, retirarse por zonas que no van a comunicar, no van a permitir. Los niños no pueden abandonar su banca de donde pueden andar caminando. Riesgos. Ellos. Todas estas instrucciones parece ser que nos calman. Estábamos a punto de que nos dejaran entrar a celebrar. Por favor, hablen.
sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos hijos del mismo Señor. Como vino la vida nos cintura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como vino la vida nos cintura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos de dentro el mismo pan, como notas que te quiero cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñedo, se convierte en oro, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en oro, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro. Antes de la bendición final, déjenme decirles que hay un nuevo set de instrucciones para celebrar la Santa Misa. La Santa Misa no se puede celebrar en interiores, no nos dejaron regresar a los interiores. La única misa que se puede celebrar tenemos las celebraciones en las que podemos tener. La única ventaja que logró con este cambio es que en lugar de 25 ahora están permitidos. Entonces vamos a hacer una reconfiguración de cómo las cosas fuera para poder llegar hasta aquí. Creemos que con las 60 gentes ya no va a ser necesario hacer o decir. Lo que sí es que a partir de empiezan los nuevos horarios. Son más personas en cada misa. Particularmente en la misa diaria estamos volviendo al formato de la mañana. Es 9 de la mañana. Los horarios para las misas de domingo van a ser a las 8, no a las 8:15. 8.
A las 9:30, no a las 10:15. A las 11 en vietnamís y a las 12:30, no a la 1, no nuevamente. Estos son los nuevos horarios, serán publicados en la página lunes. Esperamos no sea mucho tiempo en que estemos quebrando afuera, pero parece ser nada según seguir las instrucciones. Que el Señor nos bendiga, que el Señor que nos proteja y que gracias. Personal, me da mucha pena estar diciendo esto, así que yo cuando el obispo nos está diciendo, yo lo veo a él en la misma situación, así que por favor no me vean así. Lo que tenemos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y podemos ir en paz a nuestra Santa Misa. Tengan una muy feliz y bendecida semana.